Padre amado, te damos gracias en este glorioso día que tú nos regalas, Padre amado, de poder disfrutar, de poder pararnos sobre nuestras extremidades, el poder reconocer que estamos en pie, como siempre te lo digo, no por nuestros méritos personales, sino porque disfrutamos de una misericordia que a diario tu palabra dice que tú renuevas. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro, pero que te aseguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, continuamos con esta enseñanza acerca de la motivación. Estamos hablando de la motivación, un tema que pues el Señor ha colocado fuertemente en mi corazón. Le cuento parte de la historia de cómo surgió esta enseñanza. Incluso la estamos estudiando dentro de la iglesia. He comenzado esta serie a nivel congregacional y le cuento cómo surgió para que se dé cuenta cómo Dios obra de maneras extraordinarias. Nosotros estamos los viernes en la congregación, tenemos lo que se llama grupos de vida, donde preparamos y adiestramos a las ovejas para la gran comisión, y estamos estudiando un libro que titula Cómo ser un líder como Jesús, y habla de 11 principios aprendiendo a ser un líder como Jesús. Y hay 11 principios dentro del el capítulo 10, precisamente habla de la motivación. Y esto me llevó a preguntarle a los hermanos y decirle que, y quiero comenzar diciendo esto también con ustedes, todos en algún momento de nuestra vida pues nos desmotivamos, ¿verdad? Hay momentos, quizás por los problemas que enfrentamos, por problemas ya sea a nivel laboral, a nivel empresarial, a nivel congregacional, a nivel matrimonial, en la formación de los hijos, con los familiares, en el barrio, no sé. Los seres humanos de alguna manera, es más, el mismo Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, sino que es que la Biblia es tan higiénica a la hora de colocar las palabras con una ternura extraordinaria, pero es como si nos dijera abiertamente, ustedes van a vivir en la tierra y van a tener miles de problemas, dificultades, chicharrones, como decimos en Colombia. Tengo un chicharrón, mejor dicho, como de 16 patas, tengo tantos problemas, tengo adversidades, no, estoy mejor dicho que me enloquezco. Estoy usando todos los términos en los cuales hemos escuchado, hemos dicho, y eso de alguna manera nos hace entender que somos humanos, que amamos a Dios, pero que en la naturaleza, esta carne que les dije en el día de ayer, que Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 26:41. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿De qué está hablando eso? De la dualidad de pensamientos, de lucha interna. Queremos agradar a Dios, queremos hacer el bien, pero a veces terminamos haciendo las cosas que no son correctas. Incluso el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, sobre el cual está fundamentada toda la doctrina de la iglesia, el apóstol que subió al tercer cielo, llegó un momento en Romanos capítulo 7, usted lo puede leer, donde él comienza también a manifestar esta lucha. Él mismo dice, wow, pero es que él mismo llegó a decir, dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien no lo hago, porque encuentro que hay una lucha interna, pero sin embargo Pablo sigue avanzando y se sigue extendiendo. Entonces, cuando nosotros logramos reconocer esto en vez de darnos licencia para alejarnos de Dios o desmotivarnos en la vida del reino, antes esto debemos acercarnos más. Entonces Dios, aún en medio de las luchas humanas, Dios quiere que nosotros vivamos en motivación. Entonces yo le pregunté a los hermanos en la clase y les dije, vamos nosotros, que el Espíritu Santo nos diga de qué manera, qué tenemos que hacer para estar motivados. O sea, vamos a conseguir algunos pasos para encontrar esa motivación.
y ahí comenzarlo. Así nació el estudio, que todavía no he comenzado. Esto nos va a llevar un buen tiempecito. Todavía no he comenzado a mostrarle cuáles son los pasos que los mismos hermanos, el mismo pueblo de Dios, el cual va a ser una herramienta para nosotros. Cada uno, algunos dijeron, qué es lo que debemos hacer para vivir motivados. Inicialmente, nosotros tenemos una meta y antes de comenzar a mostrarle los pasos, yo le quiero hablar que usted y yo hemos sido llamados para seguir creciendo, para llegar a la meta que Dios nos ha dado y elevarnos a la altura que Dios quiere que nosotros nos elevemos. Ahora aquí se lo voy a mostrar bíblicamente cuál es la meta y cuál es la altura. La Biblia dice en el libro de los Efesios, capítulo 4, aquí nos dice cuál es nuestra meta y cuál debe ser nuestra, por así decirlo, nuestra comparación, contra quién debemos nosotros igualarnos o compararnos. Efesios capítulo 4, mire lo que Dios establece. Capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Vamos a parar aquí. Ahí en el versículo 11, Dios nos está diciendo que Dios ha establecido los 5 ministerios para enriquecer la iglesia. Diríamos como la unción de los 5 ministerios: el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y el del maestro. Entonces, la Biblia dice que todos esos ministerios tienen un fin, tienen un propósito. ¿Y cuál es? El versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, cada unción de estos ministerios tiene una riqueza y un aporte extraordinario, no solo para equipar a la iglesia para que pueda hacer la obra del ministerio. Por eso, cuando hay personas que dicen, yo no me le sujeto a ningún hombre, yo no quiero ninguna autoridad de ningún hombre, para mí la autoridad es Dios. Excelente, la autoridad es Dios, pero a lo mejor usted no ha entendido el orden de lo que es la autoridad delegada. El único que es autoridad en sí mismo es Dios. De resto, todos somos autoridad delegada. Nosotros no poseemos autoridad en sí mismo, pero Dios nos la delegó. Romanos 13 dice, someteos pues a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios acarrea juicio de condenación. O sea, hay un orden que Dios ha establecido, y es a través de los ministerios para enriquecer a la iglesia, para cubrirte a ti mismo. Entonces, voy a hablar en el cual, pues por misericordia yo me muevo, el pastoral, aunque al comenzar una obra uno hace todas estas obras. Dios me ha permitido fundar varias congregaciones junto con mi esposa. Hemos hecho obra de evangelista, hemos hecho obra apostólica al fundar varias congregaciones, hemos trabajado como maestro perfeccionando y equipando al liderazgo. También nos movemos de alguna manera en lo profético y los pastores por lo regular recorremos de alguna manera sin desconocer quién tiene un llamado, ya sea específicamente de maestro o de apóstol, no sé, cualquiera que sea, pero el fin es de que nosotros tenemos que reconocer para qué Dios ha establecido. Él mismo es el que constituyó eso a fin de perfeccionar. Miren lo que dice: perfeccionar a los santos, a los apartados, a los llamados, a la iglesia para la obra del ministerio. Yo le decía a la iglesia, mi compromiso es multiplicarme en ministros. Como ministro yo me multiplico en más líderes, en más ministros. Como quien dice, yo voy a parir ministros, ustedes van a parir ovejas. Entonces ahora, escuche esto,
El texto sigue diciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la riqueza que Dios da, la unción a los 5 ministerios, precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque tenemos una meta y aquí es donde viene la meta. Quise decirle eso para más o menos establecer alguna base. Ahora, la meta, ¿cuál es la meta? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. El evangelio no es para que llegues a tener la mejor casa, para que llegues a tener el mejor carro. Entiéndase y no me vaya a malinterpretar. No es que estoy diciendo que usted no puede tener una muy buena casa y un buen carro, y ojalá nuevos y del año. No estoy hablando de eso, pero esa no es la meta. Su meta no es, porque hay gente que si no tiene eso, entonces descuida su vida espiritual. Es decir, la meta no es tener la mejor ropa, tener el mejor carro, que Dios nos conceda todos nuestros caprichos, que Dios nos conceda. Esa no es la meta. Por eso hay personas que cuando le faltan ciertas cosas, entonces comienzan a dejar de crecer en la vida cristiana, porque les hace falta ciertas cosas. Porque es que yo no tengo tiempo, pastor, yo tengo que pagar la casa, yo tengo una meta de conseguir una casa propia, pastor, yo no puedo encerrarme en la iglesia toda hora, estar metido que en esta actividad. Entonces, de alguna manera, para esa persona la meta no es crecer a la altura, a la medida, a la plenitud de Jesucristo, sino que su meta es tener una muy buena casa, lujosa, incluso a precio de perder su familia. Porque hemos tenido experiencias de personas de que han trabajado tanto por su propio sueño que han descuidado su propia familia. Pero es que yo trabajo para ellos, sí, pero no has hecho un balance. Lo más importante es que crezcas en la altura que Dios dice y Dios comienza a añadirte eso. Lo primero es el reino. La Biblia dice en Mateo 6:33, me vino a la mente porque no lo tengo escrito. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Sabe? O sea, una casa es una añadidura, un carro es una añadidura, una ropa es una añadidura, los viajes de vacaciones es una añadidura. Su prioridad es buscar el reino. Pero cuando usted lo invierte y dice, no, primero busco las añadiduras y si me queda tiempo, el reino. Entonces has invertido el orden de Dios y no es correcto. Entonces jamás alcanzarás la altura que se está pidiendo aquí. La meta, sé que es muy alta, porque la Biblia dice para que lleguemos a la altura, dice la Biblia, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo. Mañana profundizamos más en esto. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.